Aprendo en casa. Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo del programa educativo que hemos preparado con mucho cariño para ustedes. Aprendo en casa. Aprendo en casa. Ministerio de Educación. Hola, hola. Muy buenos días, jóvenes, señoritas, estudiantes del segundo grado de educación secundaria de la institución educativa Xudal de la provincia y departamento de Cajamarca. En esta ocasión voy a desarrollar la actividad número 2 del 25 al 29 de octubre del año 2021. Muy bien, la actividad se denomina o tiene como título Indagamos sobre el hierro en los alimentos. Bueno, es la parte 1, la siguiente clase es la parte 2. Entonces, ¿qué alimentos uno debe consumir que contengan hierro? ¿No? ¿En dónde o en qué alimentos se encuentra el hierro? Bueno, si bien sabemos que la experiencia número 8 está enfocada en lo que es el cuidado, digamos, de la salud y en lo que es respecto a los problemas de la anemia. Entonces, para solucionar el problema de la anemia se requiere lo que es el consumo de alimentos que sean ricos en hierros. Entonces, el hierro es el principal elemento o componente o nutriente, o digamos así, para prevenir la anemia. La anemia por lo general se suele dar tanto en niños o bebés, ¿no? A niños, adolescentes, y también se da en personas adultas o mayores, ¿no? También se da, simplemente que depende de la alimentación, pero a quienes más le ataca es a los niños, a los menores, digamos, de repente de 15 años o de 20 años, pero por lo general se observa en lo que es los niños o bebés o adolescentes. Muy bien, entonces la actividad ya les pasé por el grupo de WhatsApp, espero que lo tengan en cuenta con la finalidad de que si tengan algún inconveniente o alguna consulta, háganlo por favor. Ya, voy a compartir mi pantalla para empezar ya con el desarrollo de esta actividad. El principal factor de la anemia, decía, es por la falta del hierro. Y hay distintas formas como se pronuncia o cómo se puede detectar que una persona tiene anemia. Reitero, es cuando tiene sueño, cuando la piel es amarillenta, cuando hay caída de cabello, ¿no? También a veces las personas, no sé, los niños sobre todo, o niñas, esto pueden ser que estén delgadas, o en todo caso de que a veces la anemia les conlleva la muerte. Entonces también es bueno consumir alimentos que tengan hierro, ¿no? Entonces el propósito de esta actividad es que el estudiante indague sobre el contenido de hierro en algunos alimentos fortificados. ¿Qué alimentos tienen hierro, no? Aquí hay 4 criterios que se va a considerar en esta actividad. El primer criterio es: formula una pregunta y una hipótesis sobre los alimentos que contienen hierro e identifica las variables independiente y dependiente. Entonces, lo primero que va a desarrollar en esta actividad lo que debe considerar en esta actividad es que va a formular una pregunta y una hipótesis. O sea, va a formular una pregunta, por ejemplo, ¿qué alimentos contiene, o es verdad que la sangre de pollo contiene hierro? ¿No? Entonces, luego de eso, vas a formular una hipótesis, o sea, una hipótesis, un supuesto, ¿no? Entonces, el tema es que Buenos días, disculpe la tardanza. muy bien, por favor registre su asistencia al chat del Meet. Entonces, lo primero que va a hacer, va a formular una pregunta. Por ejemplo, decía, hay alimentos que contienen hierro, ¿ya? Hay alimentos que contienen hierro. Entonces yo voy a determinar que, por ejemplo, voy a decir, las
¿será cierto que la sangre de pollo tiene hierro? ¿No? A esa pregunta yo lo tengo que responder por una hipótesis. O sea, yo voy a determinar que gracias a la investigación que puedo hacer, puedo determinar que la sangre de pollo contiene hierro, ¿no? Entonces, luego de eso, vas a identificar cuáles son las variables. En este caso, la variable independiente, la dependiente y también la interveniente, ya que eso está más abajo en el desarrollo de la actividad. Pero para centrarnos específicamente es estos 4 criterios que está considerando en esta actividad. ¿Ya? Entonces, primero formula una pregunta, luego haces una hipótesis y luego determinas cuáles son las variables que están interviniendo en este supuesto o en esta investigación que se haría, ¿no? Luego el siguiente criterio dice: propone procedimientos, duración, materiales e instrumentos a utilizar para probar la hipótesis considerando la manipulación y la medición de variables. O sea, ¿cómo vas a determinar? Ya he supuesto de que la sangre de pollo contiene hierro, ¿no? Que es bueno para la salud, o bueno para, en este caso, contra la anemia. Entonces, ¿cómo yo lo voy a demostrar, ¿no? O sea, qué materiales, qué dice, duración, materiales, instrumentos a utilizar para probar la hipótesis, o sea, para verificar que esa información que yo estoy respondiendo a la pregunta, esto es verídica, o sí es verdad lo que yo estoy indagando o lo que yo estoy diciendo, ¿no? Entonces el siguiente criterio. El tercer criterio, en este caso, es: obtiene y organiza los datos al ejecutar los procedimientos planteados, ¿no? Entonces yo de repente puedo investigar varios alimentos y luego de eso voy a determinar cuál es qué datos puedo obtener, cuál de los alimentos es el que contiene más hierro. Entonces se supone que si es que yo estoy enfocado a lo que es la sangre de pollo, entonces voy a determinar que la sangre de pollo de repente qué cantidades de hierro contiene, de acuerdo a la cantidad que se pueda preparar o que se pueda obtener, ¿no? El otro punto: compara los datos y establece entre ellos relaciones de causalidad, similitud, diferencias u otras. Por ejemplo, voy a comparar los datos de repente que más adelante hay un cuadro ya donde está, por ejemplo, que eso les va a servir a ustedes. Ya no es necesario de investigar, simplemente ese cuadro lo van a utilizar en donde hay indicadores de cuáles son los alimentos que contienen hierro. Supongo, si es que ya lo tienen la actividad visualizando, ahí se van a ganar qué alimentos estoy refiriendo a eso. Entonces, por ejemplo, dice relaciones de causalidad, ¿no? ¿Qué relación existe entre esos alimentos? Causalidad está refiriendo a la causa, ¿no? Entonces, ¿cuál de esos alimentos de repente causa mejor efecto frente a la anemia? Y similitud, similitud se refiere, por ejemplo, que ambos alimentos o todos los alimentos que están considerados ahí contienen hierro. Entonces, en eso estos son similares, ¿no? ¿Y cuál es la diferencia? La diferencia es que, o sea, cada alimento contiene una cierta cantidad, entonces en base a eso se diferencian, pues, ¿no? Por la cantidad que contienen de hierro. También los compara con la hipótesis y diversa información científica relacionada. Entonces también, o sea, voy a comparar, pues, no, si yo supongo que la sangre de pollo es digámoslo así, es el ingrediente, llamémoslo así, ingrediente, o en todo caso la sangre de pollo contiene más hierro, entonces voy a determinar de que la hipótesis, que es verdad mi hipótesis, porque una hipótesis puede ser verdad o como también puede ser falsa, ¿no? Pero simplemente para esa hipótesis, para determinarlo, debo verificar de que debo verificar, investigar o indagar para determinar eso, si es verdadero o es falso, ¿no? Porque hay muchas hipótesis que pues son supuestos, o sea, las hipótesis son supuestos. Entonces, como evidencia, o sea, aparte que, bueno, tener en cuenta siempre los criterios que vas a ver desarrollar en esta actividad, ¿no? O que se te va a evaluar, en la parte, como de manera resumida, viene a estar la evidencia. O sea, ¿qué es lo que va a hacer? Formula la pregunta de indagación, delimita las variables y diseña la estrategia de indagación, ¿no? A toda esta partecita de las evidencias resume a los 4 criterios, ¿no? Entonces acá hay
1, 2, 3 y 4 criterios. Decía, en base a tus evidencias, califico con esos criterios. ¿Ya? ¿Alguna pregunta que tengan? ¿Algo que no me entiendan de repente hasta ahí? De repente, profesor, ¿por qué este texto está de color azul? Porque eso es lo principal, lo que se considera en esta actividad, para que resalte en base a eso desarrollen la actividad, cuál es el propósito, cuáles son los criterios de evaluación y cuál es la evidencia, ¿ya? O qué es lo que ustedes deben desarrollar en esta actividad. ¿Sí se entendió, jóvenes, señorita? Muy bien, entonces avanzamos, ¿ya? En la actividad anterior, ¿sí? Abajo hay un texto en la primera página. En la actividad anterior sustentamos la necesidad de la alimentación rica en hierro para prevenir la anemia como parte de un estilo de vida saludable. Ahora vamos a indagar sobre el hierro en los alimentos fortificados, o sea, qué alimentos contienen hierro, ¿ya? Entonces, los resultados nos permitirán incluir en nuestras recomendaciones para prevenir la anemia las formas de detectar el hierro en ciertos alimentos. Entonces, un momentito, les voy a compartir una imagen por el WhatsApp, ¿ya? Y retorno con la... Muy bien, acabo de compartir dos imágenes. ¿Les llegó al grupo? ¿Sí? Entonces, más o menos ahí ya les acabo de compartir dos imágenes en donde hay alimentos que de alguna forma contienen hierro en gran proporción. Entonces, vamos a empezar a desarrollar esta actividad en la página número 2. Aquí, el párrafo. ¿Alguien quiere leer de ustedes ese párrafo? Párrafo que voy a encerrar de color rojo. Aunque, espérense un momento. Comparto la pantalla. A ver, ¿sí observan mi pantalla? Estamos en la página 2. Hola, hola. Profesor, el texto que dice recordamos. Sí. A ver, ya, hola, hola, ¿me escuchan? Sí, profesor. Ya, ¿puede leer este párrafo, el primer párrafo que dice que empieza por la anemia, donde dice recordamos? De que dice, recordamos luego si la anemia se debe. Ajá, sí. Cierto, profesor. Recordamos. La anemia se debe a la deficiencia de hierro. Debemos recordar que el organismo no produce hierro, sino que debe ingerirlo a través de los alimentos. Para iniciar nuestra indagación necesitamos plantear un problema investigable. En esta ocasión estará relacionado con la prevención de la anemia. Para ello debemos dialogar con nuestros familiares en casa, padres, hermanos, mayores o adultos, Ya. acerca de qué alimentos que contienen hierro conocen. Anotemos en el siguiente cuadro, en la columna de la izquierda, 3 alimentos que conocemos o que nuestros familiares nos han dicho que contienen hierro. Ya, muy bien. Entonces, según el texto, ya bueno nos indica de que el organismo no produce hierro, sino que requiere de consumir alimentos ricos en hierro, ¿no? Por general, por ejemplo, ¿cuáles son uno de los alimentos que en donde vamos a encontrar bastante hierro? Es en la sangre, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos una imagen en la parte derecha, aquí, de una persona que posiblemente tiene dolor de cabeza o tiene algún malestar. Entonces, una forma de cómo la anemia digamos, se da a mostrar de que una persona, por ejemplo, a veces la piel es amarillenta, los ojos están un poco amarillos, tiene bastante cansancio o sueño, ¿no? Y aparte puede estar delgada, ¿no? O incluso se llega a caer bastante el cabello. Entonces eso implica que las personas tienen anemia, ¿ya? Anemia, ¿ya? Entonces, más en la parte inferior hay un cuadro en donde dice nombre de alimentos, por ejemplo, qué tipo, ¿no? Hay que considerar acá una relación de, a usted rellena acá este cuadro, unos 3 alimentos más, pero de preferencia que tengan hierro, porque de repente acerca de uno de ellos ustedes van a investigar. Por ahí les pasé esta imagen, ¿no? Les pasé esta imagen
en la cual aquí, por ejemplo, dice en la parte superior, alimentos ricos en hierro, un micronutriente importante para el organismo. Entonces, por ejemplo, acá que tengo, en este caso, son las astras, ¿no? Son, en este caso, también se les conoce de repente como conchas marinas, ¿no? Que dice que contiene bastante hierro. El pescado, el tipo de pescado, en este caso, las sardinas, ¿no? Por lo general son los pescados que tienen, pero el que tiene más hierro viene a ser las sardinas. Por lo general son los pescados que tienen un color oscuro. Esos pescados contienen bastante hierro, que es, se recomienda, por ejemplo, de repente consumir pescado 2 veces o más veces, si es que mínimo 2 veces a la semana o 1 vez a la semana, con la finalidad de que equilibrar que la alimentación sea una alimentación adecuada para el desarrollo, sobre todo los jóvenes, adolescentes o en todo caso los niños o bebés, ¿no? Entonces a un bebé, por ejemplo, siempre se debe dar de consumir pescado, y que el pescado contiene bastantes alimentos. Y aquí de nuevamente dice los mejillones, ¿no? Que también contienen altos indicadores de hierro. Los legumbres secas, en este caso, ¿ves? También contienen hierro, que son alimentos. El hígado, por ejemplo, también, el pollo, ¿no? La carne, en este caso, es de ternera, y la yema de huevo. Entonces, son algunos alimentos de que podemos consumir de tal forma de que nos pueda nutrir o nos pueda aportar hierro a nuestro organismo. Ahora, por ejemplo, tienes que elaborar más adelante una pregunta. Yo, en base a estos alimentos que de repente estoy mostrando, ustedes pueden determinar cuál de ellos esto contiene hierro, y lo tienes que investigar o tienes que probar si es que es verdad que contiene hierro o no. Y luego también les pasé otra imagen, está aquí, el hierro, ¿no? Entonces sí se observa, ¿verdad? Espero que también lo estén viendo ahí. Entonces, por ejemplo, aquí dice el hierro, necesidad de hierro según la edad, ¿no? De 0 a 6 meses, quiere decir que es el porcentaje, por ejemplo, el 27%, ¿no? De que deben de, por lo general, es la etapa en donde una persona o un ser humano debe consumir bastantes alimentos que contengan hierro. En este caso, por ejemplo, esto de repente, ¿cómo lo va a nutrir? Lo va a nutrir, pero a través de la leche materna. O sea, la madre va a consumir los alimentos, esos alimentos que contienen hierro, y a través de la leche materna va a transmitir el hierro al lactante, o en este caso al bebé, ¿no? Entonces, por eso que la leche materna es muy importante para un ser humano, ya que a través de la leche materna le da digamos así, algunos minerales o algunas vitaminas, que eso lo va a proteger durante toda su vida. Si es que a una madre, por ejemplo, no le da de lactar a su hijo, implica de que posiblemente cuando esa persona esté más grande va a estar propenso a algunas enfermedades, porque la madre no le dio la leche materna, ya que la leche materna tiene bastantes ingredientes, vitaminas, minerales, incluso hierro, que eso le va a servir como protección para toda su vida a ese niño o esa niña, ya que si es que no le da, más adelante va a tener algunas dificultades. Y en la parte derecha hay algunos alimentos que contienen hierro, por ejemplo, hay carnes, hay cereales, hay frutas, hay verduras. ¿Qué verduras debe consumir una persona en lo posible, ¿no? Para que de tal forma que esas verduras o esos alimentos que uno consume le va a aportar hierro a nuestro organismo. ¿Alguna pregunta que tengan hasta acá? Hola, hola. Ninguna, profesor. No, ¿Ya? profesor. Entonces, de aquí, de esta imagen, de la imagen anterior, les va a servir para que realicen su pregunta acerca de la hipótesis. Por ejemplo, yo puedo coger cualquiera de ellas, por ejemplo, la selga, ¿no? Entonces, es decir, más adelante vamos a desarrollar, pero hay que tener en cuenta esto, ¿ya? Si no, nos retrasamos. Entonces, en el siguiente texto, ¿dónde está el hierro disponible? Dice, ¿no? ¿Dónde se encuentra el hierro? El hierro se encuentra en los alimentos
en dos formas, hierro hemo y hierro no hemo. El hierro hemo se halla en alimentos de origen animal y forma parte de la hemoglobina, la mioglobina y de diversas enzimas como los citocromos, entre otras. Se encuentra únicamente en alimentos de origen animal, como hígado, sangrecita, vaso, bofe, riñón, carne de cuy, carne de res, etc. Tiene una absorción del 25% en promedio. En eso se dice que es biodisponible, el cuerpo absorbe mejor el hierro hemo. Entonces el hierro hemo es el que se encuentra, te está diciendo, en los alimentos de origen animal, ¿no? Entonces la sangrecita, el hígado, el vaso, el bofe, el riñón, la carne de cuy y la carne de res. Por ejemplo, tiene anemia, pues dale sangre, ¿no? Dale de consumir sangre y también dale el vaso, que son altos, digamos, altas partes o componentes de los animales que se llega a obtener cuando se lo mata, ¿no? Y eso, si lo consumen las personas, le vas a hacer que supere el problema de la anemia, ¿no? Entonces, pero también depende de qué animal vas a consumir, ¿no? Entonces, pero tener en cuenta de que en esos órganos de repente o en los componentes de los animales se encuentra el hierro, ¿ya? Entonces, luego en la siguiente página, en la página número 3, aquí tenemos, por ejemplo, un cuadro, ¿no? Una tabla, y también tenemos acá unos indicadores de quién tiene más hierro, ¿no? En este caso, por ejemplo, el primero lo supera la sangre de pollo, ¿no? Entonces, por ejemplo, tiene 29.5%, tiene hierro, tiene más cantidad de hierro. Luego le sigue la carne de res, el hígado de res, ¿no? El otro que no se ve muy bien, ¿no? Pero también es esto, vamos a suponer, ya en todo caso, que sería el hígado, ¿ya? Luego dice el pulmón o bofe, que también, ¿no? La carne también que está acá, ¿no? El pescado, el pollo, pulmón del pollo, la pulpa, ¿no? Pero en gran cantidad tiene lo que es la sangre de pollo, que por lo general creo que no lo consumen, yo mismo no lo consumo, ¿no? Creo que nunca he consumido sangre de pollo, pero a veces cuando una persona está muy expuesta ya a lo que es la anemia, o ya tiene bastante anemia, que a veces es incurable, le tienes que dar sangre de pollo y se recupera, ¿no? O sangre también de otros animales, de repente de carnero, o de repente de cuy, o de repente de oveja, bueno, de oveja, de vaca, de cerdo, ¿no? Entonces también, de repente, dependiendo muchas veces de las creencias religiosas que tengamos, porque a veces hay algunas religiones que no te permiten consumir esos alimentos. Sin embargo, tienes que pensar de que le estás haciendo daño a tu organismo, ¿no? Porque hay personas que dicen, no, yo no consumo esos alimentos porque mi religión no me permite. Entonces también tener en cuenta de que es frente a tu salud, ¿no? Bueno, tengas creencias, eso es normal, ya que cada uno tenemos una religión, ¿no? Entonces, hortalizas, cereales, se debe consumir. Contenidos en hierro que dice 100 gramos de alimentos de origen animal, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, al pollo. Y luego tenemos una tabla, ¿no? Cantidad de hierro en cucharadas de alimentos de 30 gramos. Por ejemplo, aquí la sangre de pollo igual es la que lidera, ¿no? O la que consideran que tiene más hierro. El vaso de la res, el riñón de res, el hígado del pollo, charqui de res, corazón de res, carne de carnero, pavo, carne de res, pescado y carne de pollo. Entonces son los alimentos que de repente tienen más hierro, aparte de los que hemos mencionado en el texto o en el párrafo final de la página número 2, ¿no? Y aquí tenemos otro texto, dice, el hierro no hemífico, hierro no en este caso que no se encuentra en los animales, ¿sí? El otro tipo de hierro es el hemo. Entonces el no hemífico forma sales inorgánicas, se halla en los alimentos de origen vegetal, ¿no? Entonces determinamos, ya acabamos de ver lo que es
dónde se encuentra el hierro en los alimentos que son de origen animal. Ahora vamos a ver en qué alimentos de origen vegetal se encuentra también el hierro. Se halla en los alimentos de origen vegetal y en los medicamentos para la anemia, y tiene una absorción de hasta el 10% en las habas, lentejas y arvejas. Presenta mayor absorción, mientras que en las espinacas, acelgas y hojas de color verde oscuro presenta menor absorción. Los alimentos fortificados contienen hierro, como Hemo3, tienen poca biodisponibilidad porque a pesar de contener abundante hierro, también contienen sustancias que inhiben su absorción. Entonces nosotros podemos consumir de repente espinacas, acelgas y hojas de color verde, o cereales, pero no va a ser absorbido mucho por nuestro organismo. Solo eso, de esa cantidad que estás consumiendo, solo absorbe nuestro organismo el 10% del origen vegetal. En cambio, en el origen animal, nuestro organismo esto absorbía el 25% promedio, dice, ¿no? Entonces, mucho mejor es consumir de repente alimentos que sean de origen animal, ya que nuestro organismo lo va a procesar y lo va a absorber en más proporción, ¿ya? Entonces, hasta allí, ¿se deja entender, jóvenes, señoritas? Hola, hola. Sí, profe. ¿Ya? En la página número 4, aquí empezamos sobre la indagación. Aquí ya vamos a empezar a trabajar sobre lo que se les pide que desarrollen la actividad, ¿no? Entonces, problematiza situaciones, diseña estrategias para hacer indagación, analiza datos de información, genera y registra datos de información, evalúa y comunica el proceso y los resultados de su indagación. Entonces, ustedes se van a plantear en base a algún alimento, van a escoger un alimento de tal forma de que eso les va a permitir para que ustedes generen su hipótesis, ¿no? Y obviamente en base a eso va a estar el desarrollo de esta actividad. Entonces, en el primer párrafo dice: si bien los alimentos de origen animal contienen hierro disponible o fácilmente absorbible por el organismo humano, los alimentos procesados fortificados con hierro también disponen de este mineral, el cual puede ser detectado mediante diversas pruebas, ¿no? Entonces, yo consumo alimentos. ¿A través de qué pruebas lo puedo hacer? De repente a través de un diagnóstico, porque para que determinen, por ejemplo, qué nivel de hemoglobina tiene, o si una persona tiene anemia, te hacen algunas pruebas de sangre. Entonces, a eso se refiere este texto o este párrafo. ¿Cómo podemos probar si los cereales fortificados contienen hierro, ¿no? ¿Cómo puedo probar? Puedo probarlo haciendo un análisis, o también puedo probarlo de repente investigando, ¿no? Puedo investigar en internet si es cierto, a ver que la selga o algunos cereales, por ejemplo la lenteja, la arveja, que dice esto en la página anterior también nos habla de eso, ¿no? De los cereales, por ejemplo las habas, las lentejas, las arvejas, a veces sí es cierto que contienen hierro. Entonces, un estudiante ha propuesto usar el imán para comprobar la presencia de hierro en los alimentos, basados en el principio de la fuerza de atracción que tienen los imanes sobre los objetos de hierro. Entonces, ¿cómo yo puedo determinar, dice, si el cereal tiene hierro? Puedo utilizar un imán, ¿no? Entonces, eso de repente por ahí pueden tener, a veces se compra, hay imanes en el mercado, o en todo caso a veces rompemos de repente un parlante de alguna radio o de algunos audífonos y ahí encontramos el imán. Entonces, si lo vamos a acercar a las habas, a la arveja, a la lenteja, lo acercamos, entonces se va a atraer. Entonces, como va a atraerse, se va a pegar de alguna forma, entonces vamos a determinar de que esos productos tienen hierro. Igual puede suceder también en los cereales, en el párrafo anterior, como dice. Entonces, puedo determinar a ver si tienen hierro, muy aparte de que lo hago la información. Entonces, ahora vamos a venir a formular la pregunta. Formulamos la pregunta de indagación. Entonces, por ejemplo, mi pregunta, en este caso yo voy a suponer, mi pregunta es: el hierro se encuentra en las habas. Es mi pregunta, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, ¿a qué se refiere cuando delimitamos las variables? Las variables, una va a ser el hierro y el otra va a ser las habas, ¿no? Entonces, luego
te piden que, en este caso, dice, nos planteamos una pregunta de indagación. O sea, yo voy a investigar si es cierto que el hierro se encuentra en las habas, o de repente en el pescado, o de repente en el hígado, o de repente en el vaso. Entonces, en base a todos los alimentos que yo les he mostrado antes en estas imágenes, ustedes determinan cuál de ellos piensan que les es más fácil obtener su información, ¿no? De repente la sangre de pollo, por ejemplo, o las acelgas, o todos estos alimentos que les estoy mostrando, escojo uno y elaboro mi pregunta, ¿no? Entonces, puedo determinar, el hierro se encuentra en las acelgas, ¿no? Entonces, ¿cuáles las variables, ¿no? Vas a encontrar una variable independiente y una variable dependiente. O sea, ¿de quién es la independiente? En este caso va a ser el hierro. ¿Pero de quién va a depender? De la selga, ¿no? Porque me está diciendo el hierro se va a encontrar en la selga. Entonces planteamos la hipótesis, ¿no? La hipótesis, después que yo he terminado mi pregunta, he hecho mi pregunta, que el hierro se encuentra, ¿es cierto o será verdad que se encuentra el hierro en las acelgas? ¿No? Esa es mi pregunta. Entonces ahora voy a plantear la hipótesis. El hierro se encuentra en las plantas que son o que tienen hojas de color verde, ¿no? Hasta ahí he terminado esa es mi hipótesis. Ahora, para determinar que si esa hipótesis es verdad o es falso, ¿no? Entonces tengo que investigar dónde he encontrado esa información. De repente, pues yo estoy determinando porque aquí dice, ¿no? Dice el hierro se encuentra en estos alimentos, entonces es suficiente. Entonces, en las imágenes que el profesor me mostró, ahí indica que los alimentos, entonces es suficiente para demostrar que el hierro se encuentra en la selga, o se encuentra en la sangre de pollo, o en el vaso, o en el riñón. Entonces, solamente utilizan uno de ellos, pero si quieren utilizar más, no hay problema. Entonces dice, nos planteamos una pregunta de indagación, la pregunta ya hice como ejemplo, ¿no? Entonces recordamos que la pregunta debe ser posible de investigar, debe contener una variable independiente y una dependiente, con una relación causa-efecto. Entonces yo les decía, mi pregunta, voy a escribirle aquí, ya, sino que el texto se escribe muy grande, pero bueno, les voy a mencionar nomás. Entonces mi pregunta va a ser, ¿será verdad o será verídico de que el hierro se encuentra en las acelgas? Entonces ya les decía, dice que debe ser posible de investigar. Entonces si es posible de investigar, porque lo puedo determinar que el hierro se encuentra en la selga, ¿no? Muy aparte de eso, que hay información. Entonces debe contener una variable independiente. Entonces la variable independiente es el hierro y la dependiente es la selga, porque en este caso la selga va a proporcionar al hierro. O sea, el hierro depende de la selga, digámoslo así, ¿no? Si es que la selga no tiene hierro, entonces no voy a obtener hierro, pues. ¿Ya? ¿Sí me dejo entender, jóvenes? ¿Me entendieron? Sí, profesor. ¿Ya? Entonces ustedes escogen cualquier alimento y se plantean su pregunta y también su respuesta, pues, ¿no? Entonces, en el siguiente línea, acá dice, acá ya lo que les acabo de explicar, justo ya acá van a escribir, dice, delimitamos las variables. Variable independiente. ¿Cuál es la causa? O sea, ¿qué es la causa? La causa va a ser el hierro, pues no, yo quiero obtener hierro. ¿Y cuál es el efecto? El efecto es que utilizando la selga voy a obtener hierro. Entonces, la variable independiente es el hierro y la variable independiente es el consumo, o en todo caso es la selga. Y la variable interviniente, ¿quién es la interviniente? La interviniente va a ser las personas, o sea, nosotros, porque a nosotros nos van a través de quién vas a determinar de que sí es cierto que tiene hierro, ¿no? A través de una persona. Si tú le das con consumir la selga, entonces implica de que esa persona que tiene anemia va a obtener hierro y va a superar el problema de la anemia. Entonces, si me dejo entender aquí, la independiente es el hierro, la dependiente es la selga y la interviniente va a ser, ¿no?, las personas, o de repente no de manera general, sino le puedo colocar niños de 3 a 5 años, por ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces, voy a especificar de qué edad, o jóvenes, o adultos, pero de determinar. Pero ya estoy determinando así como de manera específica, ¿no? La independiente es, ¿quién es? El hierro, ¿no? La dependiente, en este caso, la selga o el alimento que yo esté utilizando o que quiera investigar. Y la variable independiente es los niños y niñas que tengan de entre 3 a 5 años. ¿Listo? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí me entendieron? Entonces, planteamos la hipótesis. Entonces, la hipótesis, le decía, es un supuesto, ¿no? Es un supuesto.
se ha determinado, por ejemplo, antes dije otra y ahorita voy a decir otra. Por ejemplo, mi hipótesis va a ser un supuesto. Vamos a leer el texto de arriba que dice: intentamos dar una respuesta probable o hipótesis. Debemos establecer una relación de causa y efecto entre nuestras variables. Por ejemplo, la fuerza magnética del imán separa las partículas de hierro. Entonces esa es una hipótesis, por ejemplo. O sea, para determinar yo si el hierro se encuentra en los cereales, decían que tengo que acercarlo a un imán, y si es que se logra acercar o se logra pegar al imán, implica de que las habas o las alberjas o las lentejas contienen hierro. Entonces mi hipótesis va a ser, ¿cuál es mi hipótesis frente a la acelga? Según información, indican de que en las plantas verdes se encuentra el hierro. Por lo tanto, puedo determinar, no determino o no afirmo, ¿no? Por lo tanto, puedo determinar o puedo de repente investigar o comprobar de que el hierro se encuentra en las acelgas, ¿no? Entonces, esa es mi hipótesis. Pero ¿cómo lo vas a determinar si es cierto o no es cierto? Si es ya gracias al cuadro o a la información que les he mostrado ya, entonces ahí indica que los alimentos, ¿no? En esos alimentos se encuentra el hierro. Entonces la pregunta de indagación, la que le especifiqué de antes, es que el hierro, ¿será cierto que el hierro se encuentra en las plantas de acelga? Esa era mi pregunta, o algo así tenía relación, ¿no? Sino que no podía escribirlo. Entonces, la variable independiente es el hierro, la variable dependiente es la acelga, y la variable intervenientes son los niños de 3 a 5 años, tanto varones como mujeres, ¿no? Diseña estrategias para hacer indagación. Esta es una recomendación, ¿no? A modo de ejemplo, trabajamos en nuestra alimentación fortificada con hierro, consideramos como nuestras las que encontramos en casa, hojuelas o similares fortificados en hierro. Pueden contener cebada, trigo o maíz. Trituramos con una bolsa aproximadamente de 200 a 500 grados de cereal fortificado con hierro. Colocamos un imán, es para que hagan un experimento, el experimento del imán. Colocamos un imán o una bolsa de color blanco, introducimos el imán embolsado en una bolsa donde se trituró el cereal y removemos, sacamos el imán embolsado y luego separamos el imán de la bolsa. Entonces, esto se está haciendo para determinar de que si es cierto que los cereales contienen hierro, o esos alimentos que está utilizando triturar contienen hierro. Entonces, todas las partículas que contengan hierro se van a pegar al imán, no precisamente todo el producto, o sea, una lenteja, una arveja no se va a pegar, sino todos los alimentos o es partículas hechas polvo o hechas harina se van a pegar siempre y cuando tengan hierro. Este es para un experimento. Entonces, yo creo que está fácil el desarrollo de esta actividad, ¿no? Y eso es todo la actividad. ¿Alguna pregunta, algo que no les haya quedado claro, jóvenes, de repente para determinar las variables independiente, interveniente o dependiente? Hola, hola. ¿Me escuchan? No, profesor. No hay ninguna pregunta, ¿no? Entonces, está fácil la actividad. Por favor, les invoco que desarrollen la actividad, ya que durante todo el desarrollo de la clase le logro desarrollar la clase de tal forma que ustedes no tengan problemas, ¿no? Igual, si tuvieran algún inconveniente, vuélvanlo a escuchar la clase de tal forma que puedan aclarar sus dudas. Y eso es todo, ¿no? Si no hay ninguna pregunta, doy por finalizado la clase. Y bueno, que Dios me los cuide, me los bendiga, y espero verles pronto. Ya creo que quizás ya se va a dar las clases semipresenciales o presenciales en la institución educativa, y ya de repente les estaré viendo muy pronto, ¿ya? Entonces, hasta luego, cuídense mucho. Hasta luego, profesor, cuídese, bendiciones. Y usted, profesor, cuídese mucho. Aprendo en casa. Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo del programa educativo que hemos preparado con mucho cariño para ustedes. Aprendo en casa.
Aprendo en casa. Ministerio de Educación.